Cultura vegetal en la pandemia. Resistencia y resiliencia vegetal. Del individuo a los ecosistemas humanos. Parte 3. Corazas, espadas, armas químicas y psicológicas como el engaño y el soborno para la resistencia contra los herbívoros. Fuego, hielo, agua, viento. ¿Hay algo más a lo que tengan que enfrentarse los vegetales? Pues sí, todavía deberán resistir a otra adversidad muy importante: los ataques de la herbivoría. La esencia del animal es esa boca que le permite devorar otras formas de vida, en lugar de nutrirse de luz y agua fresca. Cualquiera de estas bocas necesita comer, masticar el alimento que otros le ofrecen. Los herbívoros con boca constituyen un ejército inacabable, y no solo de rumiantes o de animales grandes, sino también de pequeños herbívoros como insectos o gusanos que se alimentan de los vegetales. Aquí tenemos la cadena trófica que veíamos al principio. En la base, esos pequeños herbívoros, y por encima de ellos los carnívoros. Pero por encima del puma, por encima del último eslabón carnívoro, ¿qué es lo que nos encontramos? Efectivamente, la hamburguesa. La hamburguesa es una representación o un símbolo de el alimento del omnívoro máximo, del carnívoro más feroz, el hombre y la mujer, claro. La hamburguesa representa esa capacidad de comer carne que tiene la especie humana en detrimento de otro alimento vegetal. Pero para consumir tanta carne se necesitan, por ejemplo, cerdos. Aquí vemos una granja y recordamos pues el pueblo de Castillejar, de Granada, que alimenta en una granja parecida a 21.000 madres reproductoras, donde nacen 645.000 lechoncitos cada año. Pero esos cerditos no salen al campo a comer, ni tampoco los 55.000 de Garabaya en Cuenca, ni los 40.000 de Balsa de Bes en Albacete. ¿Por qué no comen estos cerditos en el campo? ¿Por qué no pastan? Pues porque es más rentable darles pienso y por tanto se necesita muchísimo cultivo para alimentarles, en detrimento de otras clases de cultivo. Por ejemplo, es una tendencia contraria cultivar alimento para animales que den carne en lugar de garantizar la sostenibilidad del planeta, produciendo comida para personas. Además, eso supone un enorme problema porque se despuebla el campo, los prados, los pastos, de las personas que tenían grupos pequeños de herbívoros a los que alimentaban en sus pequeñas granjas. Y se produce una ganadería industrial con las consiguientes mermas de cuidado del campo. Hay un herbívoro que no está estabulado y que se cree el rey. Todos conocemos y lo descubrimos por esta foto. En Etiopía, en Kenia, en Somalia, en Uganda, hubo una plaga enorme en febrero de este año, mientras nosotros estábamos muy preocupados pues con nuestra pandemia, confinados, ya en marzo. Y apenas pues quizá tuvimos información
de este enorme problema. En 1 kilómetro cuadrado hay 80 millones de langostas que pueden consumir una comida para 35.000 personas. Pero además, imaginaros que esta plaga tuvo 2.500 kilómetros cuadrados de extensión, lo cual suponía cientos de miles de millones de langostas destruyendo el campo. También tienen derecho, son herbívoros. Pero fijaros la influencia en el ecosistema humano de estas sociedades, ya de por sí pobres, que puede tener que alguien tenga prioridad para comer sus cultivos. Hay otras plagas también de herbivoritos más pequeños, como son los pulgones, que también crean sus destrozos, pero desde luego nada comparable con lo que produce la langosta. Aquí tenemos también herbívoros, pero muy sofisticados. La hembra de estos escarabajos está enrollando una hoja de roble. ¿Para qué? Pues para cubrirse por encima y que los depredadores aéreos, los pájaros, no la vean mientras coma y así no la puedan comer a ella. La única araña herbívora conocida es esta, que es preciosa y que tiene un nombre en honor a Kipling. Menos mal que los arácnidos, pues no son también vegetarianos. ¿Cómo se defiende el reino vegetal de los animales herbívoros que le atacan? Pues una defensa primaria, diríamos, es la dureza, haciéndose duros. Por ejemplo, el catalox y la guamara son dos árboles que han construido una madera tan densa que incluso se puede hundir en el agua y resiste la pudrición. Son árboles con una dureza excepcional. El guayacán es otra especie muy dura. Tiene un color característico verde esmeralda y se ganó la fama de ser su madera más dura que el hierro, y se dice que se habían fabricado espadas con ella. El guayacán es la flor nacional de Jamaica y ha sido utilizado desde un punto de vista médico para tratar la sífilis, y algo excepcionalmente curioso, que es que el guayacol, derivado de sus esencias, se utiliza para analizar si hay sangre escondida en las heces. El quebracho. Es posible que sea en este momento el top 10 de la dureza de su madera. Su nombre viene de quiebra hacha, es decir, tan duro como para romper el hierro de un hacha. Es propio de Argentina y se ha utilizado muchísimo para fabricar los durmientes de las vías férreas. Hay un dicho que dice que es más duro que el quebracho. Bueno, pues es esa también capacidad simbólica de representar la dureza física como una dureza psicológica, un rostro impenetrable, una capacidad de resistir a cualquier adversidad, sea enemigos pistoleros, sheriff corruptos, y además, pues con una sola mano y prácticamente sin apenas esfuerzo, la dureza. Pero con las corazas no basta. Hay que entrar en el cuerpo a cuerpo
contra los depredadores herbívoros. Y para ello, pues los vegetales tendrán que apañárselas y construir defensas mecánicas. La estructura de sus tallos y hojas pueden disuadir, herir o matar a un depredador, pues haciéndose con púas, navajas o pequeñas espadas pinchosas. Estos son las defensas directas, por ejemplo, de una acacia. Pues para un rumiante grande pueden ser disuasorias realmente, pero a veces no basta con ello, porque los rumiantes son tan inteligentes como pueden ser también las jirafas. Y aquí tenemos una preciosa jirafa dándose un banquete de hierbita fresca y con espinas. Las hojas también pueden tener esas defensas directas, espinosas. Aquí vemos, por ejemplo, pues al acebo o de nuevo a esa acacia de espinas, la Gleditsia. Pero muchas plantas dedican una forma de resistencia, una forma de defensa no directa. Es decir, aparenta lo que no son, engañan para asustar o engañan para seducir. Fijaros, aquí, si no es alucinante, este disfraz que se ha inventado la orquídea pato volador. Es imposible que un insecto se la vaya a comer, porque podrá pensar que el pato puede ser quien se lo coma a él. También la oreja de ratón o pipa de Watson se disfraza de esta manera y, o bien, echa para atrás a ciertos insectos que no se atreven a meterse con el ratón, o bien atrae a otros, que también puede ser, porque está claro que hay gustos para todos. El centeno tiene un mimetismo babiloviano, es decir, el nombre viene de Babilovis, que fue el científico que lo descubrió. Es una maleza, o era una maleza, y comparte características de una planta como el trigo que fue domesticada a través de generaciones mediante selección artificial. La flor de la pasión también está engañando. Sus manchas de color amarillo se parecen a los huevos de las mariposas que van a desovar en ella. Y eso hace que busquen otro lugar, porque piensan, esas mariposas, que ya han sido utilizadas con huevos de otra amiga suya. El caladium es más rebuscado. Aparenta que está enfermo y así disuade a las polillas de que desoven en sus hojas. La mimosa púdica también utiliza ese disfraz de enfermedad. Entonces, cuando se retrotrae en su área superficial al tacto, no solamente puede combatir a los insectos porque reduce la superficie donde se posan, sino que da una apariencia de marchita, como si estuviese enferma. Entonces, bueno, pues esa apariencia no les gusta a muchos herbívoros que consideran que no deben comerse pues una planta que no esté sana. Pero se puede ir todavía más lejos. Este tipo de cactus tiene la apariencia de
excrementos de pájaros. Pero si se mira más de cerca, se puede apreciar que está como cubierto de escamas de serpiente. Entonces puede dar un miedo tremendo a ciertos herbívoros, no solamente insectos. Una forma de resistir es asegurar la reproducción de la especie. Y eso lo saben hacer muy bien las plantas cuando atraen, seducen a los insectos para que las polinicen, o bien por el color, la forma, o también por el olor. También hay engaños con el olor. Por ejemplo, la col de los pantanos. La col de los pantanos se la llama también col mofeta y emite un olor bastante parecido a lo de esos animalitos, ¿no? Mofetas o zorrillos. Atrae con eso a las moscas, con ese olor, y a los escarabajos, que son sus polinizadores, pero también disuade a otros herbívoros que no les gusta su olor. La Stapelia, asterias, también utiliza una apariencia peluda, con sus pétalos rojos, que recuerdan vívidamente el aspecto de la carroña. Y también su olor es pútrido, lo cual, insisto, que puede atraer a unos, pero también separar o alejar a otros depredadores. Quienes están más especializadas en este tipo de disfraz engañoso son las orquídeas. Aquí tenemos una orquídea abeja que tiene tan logrado esa capacidad de camuflarse que las abejas en macho pues la buscan para copular. La orquídea mosca pues es también capaz de engañar a una avispa macho de la especie Melinus para que se aparee con ella. O la orquídea de la lengua, las Serapias parviflora, que también hay otra avispa masculina que se siente muy atraída y llega a eyacular sobre los pétalos de las flores. Pero una maldad, digamos, engañosa, tremenda, es la del rocío de sol, la drosera. Aparenta de lejos gotas de rocío jugosas, superatractivas por su dulzura, pero ciertamente cuando el insecto ha ido a probarlo, se encuentra con que no es nada de rocío cristalino y jugoso, sino pegajoso, que le retiene, de manera que cae preso de esa seducción. La drosera es bella, pero al mismo tiempo capaz de engañar a múltiples insectos, de los cuales obtendrá su nitrógeno, que para ella será vital. Aquí la Venus atrapamoscas ha engañado también a una mosca y está a punto de cerrar sus valvas y consumir ese delicioso alimento. Envenenar es otra opción que tienen las plantas para luchar contra la herbivoría y demostrar su capacidad de resistencia ante los ataques. Sería una especie de guerra química. Podemos considerarla como un arma directa, pero mucho más sofisticada que las púas o que los cambios estructurales de pinchos que hemos visto anteriormente. En una charla anterior
que titulamos La ruta de las especias, vimos varios efectos fungicidas y bactericidas de estas especias, por ejemplo, pues la pimienta, la nuez moscada, el clavo, y que han sido siempre utilizadas para conservar productos alimenticios por el hombre. La digitalis produce glucocoides cardíacos y esteroideos, y su ingestión por parte de cualquier rumiante herbívoro pues le puede producir náuseas, vómitos, alucinaciones o incluso la muerte. Es una buena defensa contra los depredadores. El veneno del tabaco ataca a determinados insectos, impidiendo que sus orugas desoven en sus plantas. La Melinis minutiflora es una especie que es utilizada en los lindes de los campos para evitar que vengan otras plantas invasoras, dado su característica alelopática, es decir, es aquella capacidad de envenenar que tienen algunas plantas a otras en específico y que es utilizada también como una especie de herbicida ecológico. El geranio, por ejemplo, paraliza al escarabajo japonés. Lo que pasa es que el escarabajo es tan atraído por esa planta tan magnífica, su olor y su presencia, que no le importa. Y a pesar de todo lo que pueda recibir de daño, sigue atacando al geranio. La festuca, Arundinacea, necesita defenderse con organismos endófitos de hongos que producen alcaloides. El Chrysanthemum, sus flores, contienen piretrina, un potente insecticida. Es una forma claramente eficaz de ahuyentar a los insectos. La cicuta tiene esa sustancia cicutosina, que es un poliacetileno derivado del metabolismo de los ácidos grasos y que es un veneno pues muy eficaz, como ya conocemos por la historia. La azadiractina es considerada de mayor importancia ecológica por su poder insecticida. Parece ser que el neem tendrá importancia en el control de plagas, la planta que la produce. El delimoneno, la retenona, la capsaicina del chile y del piretro son potentes insecticidas. Hay plantas que no se manchan las manos y reclutan guardaespaldas para que las defiendan de los depredadores herbívoros. Es el caso de las margaritas gerbera. Atraen acáridos que se comen a los acáridos que se las comen a ellas. Este tema de, a través de ferormonas, a través de hormonas volátiles, de terpenos, de que los árboles y que las plantas avisen a otros congéneres suyos de su especie igual o distinta, a través del etileno, a través de determinadas sustancias volátiles, de que existe un peligro, de que se están realizando acciones de enfermedad o de agresión exagerada. Esta forma de avisar y de poner la alarma, digamos, social, es muy frecuente. Daría para muchísima más información, pero vamos a pasar a este otro aspecto, a la capacidad que tienen las plantas no ya de seducir, disimular, engañar, pedir colaboración, sino de llegar a un hecho tan concreto como es fabricar pisitos a medida para insectos, ácaros, hongos y otros posibles inquilinos. Acomodarles, darles la posibilidad de vivir en su compañía y de que no hagan daño si ellos salen beneficiados. Las agallas vegetales, que se llaman también cecidias, es un recurso que utilizan muchas especies para subsistir. Nosotros conocemos sobre todo esas agallas del roble,
que cuando no estamos muy instruidos, pues pensamos que son frutos que han quedado secos en el árbol, pero no, son esos pisos que son fabricados por el árbol, por la planta, cuando determinadas avispillas o determinados insectos pican una parte de ese árbol. Concretamente, si el que pica es el Andricus quercus, pues forma el árbol unas bogallas o gallarones, que son esos que vemos ahí, más comunes, pero si el que pica es el Andricus colari, pues los robles forman agallas que se llaman canicas de los robles. La acacia ofrece casa a las hormigas, las engaña, las soborna con néctar y las hormigas prefieren comer ese manjar dulce y no van a las flores, con lo cual la acacia preserva sus semillas. Pero la acacia es tan complaciente que permite que vayan a ella distintas comunidades de hormigas. Y eso crea un problema, porque entre esas comunidades rivalizan por qué espina poseer y a veces pues luchan entre sí las hormigas por el espacio. Además, la acacia ya hemos visto que tiene también esas espinas como defensa de rumiantes grandes. Y no solo eso, sino que también produce ciertas sustancias químicas con las que ahuyenta a determinados insectos. El Iznophytum formicarum de la península malaya también utiliza esta posibilidad de ofrecer casa a las hormigas. Es un tubérculo que tiene cámaras y que en él viven maravillosamente bien, pues distintas comunidades de hormigas. ¿Y qué pasa si a pesar de toda esta lucha por la supervivencia, el individuo vegetal ve que no puede resistir más en su ecosistema? ¿Y si siente que va a ser vencido porque ha llegado al punto de inflexión del que no es posible recuperación? Siempre queda un último recurso, que es marcharte de donde estás mal, emigrar. Las plantas también emigran cuando las condiciones son tan adversas que no pueden establecerse en ese hábitat. Aquí tenemos un mapa en el que se aprecia por el color más rojo las especies que han emigrado de una u otra forma y que no son propias de estas zonas en las que ahora están. Hay muchas naciones que están contentas porque el cambio climático está suponiendo que va a permitir cultivos que vienen de las zonas ecuatoriales hacia el norte, emigrando, como por ejemplo pues vides en sitios que hasta ahora eran fríos, o incluso se espera que Siberia se convierta en un vergel al aumentar la temperatura. Ya sabemos que muchas plantas han sido conducidas por el hombre en sus barcos, en sus aviones, a veces sin que ellas quieran, simplemente raptadas, obligadas a transportarse a otros ambientes, por ejemplo, pues de América a Europa o también de Europa a América, como vimos en otra conferencia que estuvimos dedicando a esas plantas americanas. Pero también es cierto que las plantas por sí mismas pues les encanta viajar y tienen pues un hábito de moverse, a pesar de que son silientes, es decir, que están sentadas, fijas, pero deben moverse porque les gusta que sus semillas se esparzan y tengan más posibilidades de vivir que allí mismo al pie del árbol donde se producen.
Aquí tenemos un ejemplo de una planta que viaja corriendo, como la jaula de pájaro de California, que vive en los desiertos, tiene unas raíces profundas, se alimenta de rocío, pero cuando se marchita, pues se vuelve una pelota que el viento la transporta durante días y días, kilómetros y kilómetros, hasta que el calor abre sus vainas en una sombra donde haya podido dejarla el aire. Otras plantas se arrastran a escondidas por el suelo, pero a gran velocidad. Por ejemplo, la argentina anserina, que se llama así porque las hojas tienen pelusas plateadas y se les da de comida a los gansos, de ahí anserina. También la imperialista zarzamora, Rubus ulmifolius, trepa agarrándose donde puede e invade toda clase de territorios. Otras tienen vainas que explotan y lanzan las semillas unos centímetros, como el pepinillo del diablo y la retama. El Ura trepitans es un árbol de las familias de las ceibas, con pinchos, una madera muy fuerte, unas hojas enormes de 60 centímetros y unas semillas que tienen esa dehiscencia explosiva, es decir, cuando llega el momento surgen de forma espontánea lanzándose con un ruido parecido al disparo, por lo cual pues las personas que estén en ese cercanos al árbol pues oirán que parece que estén en un campo de tiro. Es un árbol también del que se obtiene, los nativos han obtenido un veneno de la goma látex que exhala para envenenar flechas. Y esa sustancia es también utilizada para dormir a los pececitos y poderlos cazar bien, porque es un veneno que les atonta. A la mayoría de las plantas les gusta mandar sus semillas por el aire, les gusta volar, ser arrastradas por el viento. Ya conocemos todos el diente de león o la semilla helicóptero de la anisoptera. Pero hay una semilla de Alsomitra, que es una liana de Borneo, que tiene unas alas de hasta 15 centímetros para transportar su semilla, es decir, un auténtico avión. También vuelan las semillas de ceiba, que parecen algodón, el propio algodón, las sámaras de arce o el chopo. Algunas germinan después de un largo viaje de miles de kilómetros por el mar. Ya sabéis que los cocos pues se han encontrado a 4.000 o 5.000 kilómetros de distancia desde lo que era su país natal y que fueron buscando fortuna en sus flotadores hasta que encontraron una playa en la que germinar. Yo creo que esa es la razón que no entendía de pequeño y que ahora la comprendo mejor, de por qué en todas las viñetas de tebeos y de chistes sobre náufragos aparece una palmera. Y es que, pues, son playas que los cocos se encuentran con bastante frecuencia. Y entonces, pues, no tienen más remedio que germinar. También el lava de mar es enorme. Aquí no se aprecia la dimensión de esa vaina de lava, pero es enorme y flotará a través del río hasta el mar y se encontrarán semillas, simientes suyas, en lugares muy alejados de donde proviene. La planta garfio del sur de África se engancha a cualquier depredador que vaya por allí despistado o atento, porque esos garfios que tiene se enganchan a su pelo, a su pelaje, a sus plumas, al sitio donde sea, y le encanta ser transportada a otros lugares donde germinar. Otras semillas son cómodas, permiten que las muevan
las hormigas, como en este caso las hormigas africanas, y desde luego otras como la avellana, pues están contentísimas por ser trasladadas a través del ave. Quizá no tenga tanta suerte la semilla del durián, porque, bueno, va a acabar un poco sucia después de ser digerida, pero va a ser transportada y plantada allí donde quiera su transportador. El aguacate, aquí es un tucán que se está tomando un aguacate, pero no sufráis porque no se tiene que digerir el aguacate. El pobre lo único que hace, este tucán, es comérselo y luego regurgitarlo, pero ya pues ha sido activado a través de jugos gástricos. Y la nuez del Brasil, pues este roedor pues, la lleva escondida para guardar para cuando no tenga comida y la entierra y luego no se acuerda, ¿no? Pasa como con las ardillas y las piñas, las entierran como una reserva y gracias a eso pues germinan porque ya están plantadas. Bueno, yo creo que como hacen acopio de muchas semillas, pues los animalitos, si no es una, encontrarán otra. Son simientes que son trasladadas no donde quieran, sino donde las llevan sus porteadores. Fijaros lo importante también de la Magnolia cobus japonesa, que estuvo latente durante 2000 años. Es decir, que si no se dispone de un transportista o si las condiciones climáticas no aparecen claramente, la planta pues no germinará, esperará en estado latente. Puede esperar cientos, incluso miles de años, como le parece que pasa al altramuz, que se hace el muerto, y hay algunas especies de esta planta, de los lupinus, que han aparecido y con posibilidad de germinar después de 10.000 años. A los altramuces se les ha observado mucho porque son muy curiosos, entonces tienen una latencia física que se llama el hueco del agua, que les permite adaptarse y estar en estado latente hasta el momento en que ven claramente que las condiciones son favorables. Entonces, determinados científicos de la Universidad de Colombia pues han hecho estudios comparativos de qué se podía hacer con un altramuz para que germinase. Entonces se les ocurrió pues que podían escarificarse, rasparse, se les podía meter en agua fría, congelada, o en agua caliente, o con radiaciones, o con ultrasonidos, para ver qué acción del investigador conseguía que el altramuz germinase antes. Entonces, bueno, al final encontraron con que era una mezcla de ellas. Lo que más les va a los altramuces para decir estoy vivo es que les cuezan, que les ardan. Pero aquí también vemos un ejemplo de cómo el fuego, que puede ser una devastadora circunstancia y adversidad, puede convertirse en una auténtica comadrona para ayudar a que nazcan los nuevos seres. ¿Y si no pueden huir? ¿Y si las plantas no pueden resistir en estado latente? ¿Qué les cabe hacer? No cabe duda que entonces deben aceptar su suerte. Las plantas lo saben. Saben que su objetivo vital más importante es servir de alimento, porque con él dan la vida. La mayoría se alegran cuando son podadas, incluso crecen con más fuerza cuando son comidas. De alguna manera, saben que herbívoros y carnívoros dependen de ellas y están orgullosas de formar parte de nuestra inteligencia evolutiva. Cualquiera que haya oído hasta aquí lo que hemos venido diciendo podría pensar que las plantas son seres cobardes, vengativos, traidores, mezquinos, que están en lucha constante, pinchando, engañando, envenenando y por tanto hay que defenderse de ellas. Pero nada de eso es cierto.
porque las plantas viven dentro de nosotros, nos alivian, nos curan, nos hacen soñar, nos alegran, nos hablan con formas y colores, nos inspiran y dan sentido a muchas de nuestras ofrendas de amor. Así que, ¿por qué no respetarlas? ¿Por qué no protegerlas, admirarlas y cuidarlas? ¿No os parece incomprensible que el ser humano desagradecido descuide, persiga, queme y maltrate la vegetosfera? ¿Alguien sabe por qué? Os invitamos a escuchar la última parte de esta exposición. Quizás ahí encontremos alguna explicación, pero desde luego no todas.